Hola, hola, ¿cómo estás familia? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que todo el tiempo me preguntan y es cómo jubilarnos por medio del trading y verán que no es una forma tan difícil, solo necesitas de disciplina, dedicación y mucha perseverancia. Entonces, quédate hasta el final porque les voy a dar tips excelentes que los van a llevar de 100 a 1000 y ya van a ver por qué. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Y bueno, familia, como les venía diciendo, el trading nos va a llevar a nosotros a tener excelentes ganancias. Eso lo he venido diciendo en mis videos anteriormente y créanme, el trading me ha cambiado la vida. En mi profesión como arquitecto realmente no tenía buenas ganancias, tenía muchos dolores de cabeza, problemas por todos lados, horarios que no quería tener y que nadie pienso que quieren tener y una libertad que era nula. Es decir, no tenía tiempo ni para viajar o tenía a mi jefe siempre hablando y hablando, preguntando, y yo en vacaciones. Esas cosas nos ocurren a todos. Yo sé que muchos se van a sentir identificados conmigo, a pesar de que pues muchos no pudieron tener la oportunidad de tener una carrera. Yo tuve la oportunidad, pero sinceramente a mí no me sirvió. De verdad que lo hice por buscar un incentivo monetario, no lo hice por la pasión que debía tener como se debe hacer. Es decir, no voy contra las universidades ni el estudio, sino que debemos ir a estudiar porque nos gusta, porque nos apasiona, no que lo estamos buscando por un incentivo monetario, como me pasó a mí. A mi esposa también le pasó lo mismo. Ella es contadora pública y le pasó exactamente igual. Su trabajo no era valorado y le iba de mal en peor. Los sueldos eran realmente malos y pasa lo que pasa tanto en Colombia, que es mi país, como en el resto de Latinoamérica. Entonces vamos a tener una perspectiva totalmente distinta. No quiero ir en contra del estudio, de la formación académica, pero en esas llegó el trading a mi vida, cambió mi vida y ahora estoy ayudando a muchos a que puedan cambiar también su estilo de vida porque de eso se trata. No solamente de que solo unos pocos empiecen a progresar y a tener excelentes ganancias, sino que todos como familia podemos llegar a tener el éxito que tanto deseamos. Entonces familia, vamos a poner mucha atención a este video, no quédense hasta el final porque voy a dar mucha información de mi vida, de todo lo que nosotros vivimos a diario, de cómo trabajamos nosotros el trading y cómo podemos llevar una cuenta, ya sea muy pequeña, de $100 a $1000, y verán cómo después va a seguir creciendo esas cuentas de una forma exponencial sin estar dedicado 1000 horas en el computador o sin tener que estar todo el día estudiando. No, eso es un estilo de vida distinto que nos va a permitir abrir nuevas puertas y vamos a cambiar ese pensamiento, como esa cultura que nos han implementado desde pequeños, en donde tenemos que ir con una hoja de vida a un empleo o algo así por el estilo y empezar a recibir órdenes de otra persona. Entonces vamos a emprender, vamos a salir adelante y este video les va a encantar, ¿ok? Entonces vamos otra vez a hablar sobre lo que es el trading. El trading es esa manera de poder tú multiplicar el dinero, es como ese vehículo que te va a permitir por medio de negociaciones de compra y venta de activos, ¿sí? En este caso, yo trabajo con las criptomonedas, como todos me conocen. Nosotros compramos monedas a bajo costo y vendemos a un costo más alto, ¿sí? Ahí lo que hacemos es, por medio de nuestro análisis de la gráfica, que ahorita les voy a mostrar un poco, vamos a identificar oportunidades en donde sabemos dónde esperar el precio, compramos y dónde sabemos dónde tomar ganancias o tomar pérdidas. Recuerden que tengo un curso gratuito aquí en mi canal de YouTube en donde explico muchas cosas de trading, desde las cosas más básicas hasta cosas mucho más avanzadas. No olviden visitar mi canal, a suscribirse porque estoy subiendo muy buen material que les va a ayudar mucho y es totalmente gratis. Aprovechen todo eso porque YouTube nos permite acercarnos de esa manera, poderles ayudar, poderles ofrecer mi ayuda. Ustedes me pueden escribir en la cajita de comentarios las preguntas que quieran y yo con mucho gusto les estaré respondiendo, porque yo ya vivo el trading, saqué adelante esa idea de ser totalmente rentable y llevar mis cuentas
que eran pequeñas realmente, a cuentas enormes, ¿ok? Entonces ya pude cumplir ese sueño, ahora voy por más, ahora voy también a enseñar a muchas personas, como también tengo mis estudiantes en mi programa de formación para traders, que es más personalizado. Entonces quiero que ustedes empiecen a ver las cosas de otra manera, empiecen a ver las cosas de que sí se puede y no que porque el vecino me dijo que no se podía, que tal persona dijo que no se podía. Sí, esas cosas nos llevan a fracasar. Dejen de escuchar a las personas de nuestro entorno. Normalmente, las personas que nos rodean, y bueno, muchas veces ocurre con nuestras familias, que nos dicen, no se puede, no hagas eso, mejor ve y trabaja, ve algo fijo, es mejor tu trabajo porque eso es fijo, que te llega tu sueldo. Y bueno, si ustedes lo ven de otra manera, porque me ha ocurrido con muchas personas que conozco, muchas personas llegan a decirme, no, pero es que yo prefiero algo fijo, en donde tengo mi sueldo fijo y así estoy más tranquilo. ¿Qué pasa si a ti te echan del trabajo sin ninguna razón? Quedaste sin sueldo fijo, que era lo que tanto anhelabas y lo que tanto te daba seguridad, y quedaste ahora sin tu sueldo, sin dinero, con problemas, un dolor de cabeza, y bueno, de nuevo a pasar una hoja de vida en donde te piden 1000 años de experiencia, y bueno, son muchas cosas que debemos evitar, ¿ok? Entonces, voy a mostrarles un poco lo que son las gráficas. Voy a compartirles pantalla en estos momentos. Aquí ya tengo lo que es la gráfica de Bitcoin. En este momento estamos en un precio de los $60,000, $60,500, lo cual nos puede llevar a precios exorbitantes. Recuerden que Bitcoin es un activo que tiene mucha volatilidad, al igual que muchas otras monedas, y tenemos que tenerlo muy, pero muy presente, ¿ok? Tengan muy, pero muy presente los activos de las criptomonedas, porque nos dan excelentes ganancias y tenemos que aprovecharlas, ¿sí? Pero todo esto requiere de una capacitación, de que estudien, de que practiquen, de que por qué Bitcoin se mueve de esta manera, por qué hace esto, por qué retrocede, por qué corrige, por qué sube, por qué baja, por qué esos patrones. Son muchas cosas que no son difíciles, pero hay que practicarlas mucho. Y ahí es donde falla la gente. Ahí es donde las personas normalmente, vamos a hacer acá un ejemplo, comienzan así, empiezan a estudiar, van con toda, estudian, a veces se frenan un poco, esta es como su línea de aprendizaje. Luego vuelven y retoman, suben y empiezan a invertir y tienen alguna que otra pérdida y su ánimo o su energía empieza a decaer. Empieza a caer, a caer, a caer. Yo viví esto hace mucho tiempo, pero me di cuenta que aquí podíamos llegar muy, pero muy lejos. Entonces, lo que quiero es que cuando lleguen a estas zonas en donde el ánimo está por el piso, empecemos a hacer esto, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, como me ocurrió a mí. Muchos se quedan en este camino, se quedan aquí en esta zona y se van y se vuelven otra vez por un trabajo o algo que sea supuestamente más fijo, y no es así, ¿ok? ¿Por qué los emprendedores son tan pocos? ¿Sí? Porque muchos no perseveran. Muchos se quedan en el camino, muchos quieren las cosas de un día para otro, muchos piensan que entrar al trading es empezar hoy y mañana soy millonario. No es así, así tengas el capital más grande, ese capital se puede perder de la noche a la mañana si no lo sabes trabajar. La idea es que eso es algo progresivo, eso es algo que toma tiempo, eso es algo que debemos ser sinceros, que te va a dar muchísimo dinero, te puedes convertir en millonario, pero si no tienes la capacitación adecuada, créanme que ese dinero no va a llegar nunca. Entonces, familia, lo que quiero es que tengan una curva de aprendizaje moderada, siempre para arriba, siempre estudiando. Yo llevo alrededor de casi los 5 años en este negocio y créanme, todos los días estoy estudiando, todos los días estoy averiguando cosas nuevas, todos los días estoy revisando gráficas. ¿Por qué? Porque quiero ser el mejor, quiero llegar al tope de ser el mejor trader y ayudarles a ustedes en todo lo que quiera, en todo lo que pueda, perdón. Y no quiero que se queden en el camino, no quiero, como ocurre con tantas personas que se quedan acá. Quiero que ustedes empiecen a llegar a estos límites y empiecen a tener excelentes ganancias. Recuerden que el trading no hay ninguna competencia, como muchos lo hacen creer, como muchos lo hacen ver. Entonces, el dinero que ustedes van a recibir por medio del trading, es el resultado a
la perseverancia, el estudio y la disciplina. Aquí solo llegan los disciplinados. Aquí no necesitas tener maestría de no sé qué, estudios de no sé qué, no, aquí eso no existe, aquí el que quiere lo logra, la información está completa, entonces es saberla aprovechar y saber llegar a convertirse en excelentes traders con el tiempo, no de la noche a la mañana. Entonces recuerden muy, pero muy bien eso, ¿ok? Miren, les voy a decir algo, un tip ahí pequeño. Realmente yo pasé por momentos muy, pero muy difíciles y, ¿cómo les explico? Tenía deudas exorbitantes, tenía deudas que a raíz de caer en multiniveles, con negocios que no valían la pena, malos consejeros, porque normalmente nos tocan malos consejeros, me fui en picada, perdí muchísimo dinero, demasiado dinero. Yo creo que sobrepasé los $100,000 en pérdidas, es decir, $100,000 en donde tenía deudas con muchas personas, donde tenía que responderle a otras personas con las cuales yo intenté también ayudar en el sentido de entrarlos en multiniveles y hasta en pirámides, que no sabía ni siquiera que era una pirámide en ese entonces, y terminé perdiendo ese dinero, terminé quedando mal con esas personas y empecé a enloquecerme, a tener depresión, bueno, son infinitas cosas, y empecé a darme cuenta que el trading me podía dar una solución, pero necesitaba de tiempo. Así que empecé a trabajar con cuentas muy, pero muy pequeñas, empecé a hacerlas crecer por medio del interés compuesto, ya les voy a tocar ese tema más a fondo, y logré llevar esas cuentas a máximos muy grandes, con los cuales pude responderle a cada uno que le debía dinero. Recuperé mi dinero, en estos momentos ya la vida me cambió, he cambiado la de muchos, de mis estudiantes y como también las personas de YouTube, pero fue con mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucha inversión en cuanto a capacitación, porque normalmente yo pagaba cursos en donde no me ayudaban, es decir, me daban el material y mira a ver qué haces. Eso para mí en el trading es muy difícil, porque eso es un tema que nosotros ni en el colegio ni en la universidad nos enseñan. Y ahí fue donde empecé a caer, a seguir cayendo, a tener pérdidas. A diferencia de lo que yo buscaba, era una mano amiga que me ayudara a entender todo eso que me estaban enseñando. Tú me puedes hablar de temas de trading y yo te puedo ayudar, tengo muchas cosas, pero al tener tanto conocimiento llegaba al punto que lo que hacía era confundirme. Tenía muchísimos temas en mi cabeza que no tomaba acción a la hora de operar, y eso me empezó a llevar de para abajo, de para abajo, de para abajo. Entonces, entre más sencillo sea tu técnica, tu estrategia a la hora de hacer trading, créanme que las cosas van a surgir mucho mejor, ¿ok? Eso les digo a mis estudiantes todos los días, entre más simples ustedes hagan las cosas, más van a tener ganancias y no se van a equivocar tanto. A raíz de eso, también en el programa de formación estoy con ellos. Tenemos un chat de estudiantes en donde estamos hablando todos los días, hablando, con el fin de poderles ir respondiendo a cualquier duda que tengan, con el fin de que ellos no continúen ciertos temas con alguna duda en la cabeza que los puede llevar a tener pérdidas, que es lo que no queremos. Lo que queremos es que crezcan sus capitales y salgan adelante y cumplan sus sueños, que viajen, que disfruten, que tengan tiempo para sus familias, que puedan emprender un negocio que quieran tener hace mucho tiempo. Son muchas cosas que ustedes pueden lograr, pero todo a su debido tiempo. Pero ya saben, trabajando bien el trading lo pueden lograr, pero con esto, capacitación y paciencia. Paciencia, que era lo más difícil que nosotros tenemos. Todo lo queremos para allá y hay que ser calmados. Todo negocio requiere eso, ¿ok? Voy a compartirles mi pantalla y les voy a mostrar un cuadro de interés compuesto. Yo creo que muchos ya han visto estos cuadros de interés compuesto por ahí en algunos de mis videos, pero quiero recalcar algunas cosas que realmente me ayudaron a mí a salir de esas deudas tan enormes y en el tiempo que ya les estaré mostrando, ¿ok? El cuadro de interés compuesto a ustedes les va a permitir empezar a planear, a planificar más a fondo cuánto puedo yo tardar por medio del trading para yo poder lograr incrementar una cuenta de 100 a 1000, ¿sí? Por decirlo así, de $100 a $1000, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí en capital, en esta zona, vamos a poner $100, ¿ok? Abajo tengo tasa de interés, es decir, que vamos a hacer el 1% al día
de nuestro capital, es decir, de $100 que tenemos, y en cuánto tiempo, ¿sí? Vamos a poner en tiempo, vamos a poner de los 30 días del mes, vamos a poner 25, ¿ok? O 20, como ustedes lo quieran tomar. Vamos a hacer un ejercicio con el fin de que nosotros empecemos a tener una idea de cómo va a estar creciendo nuestra cuenta con el tiempo. ¿Listo? Normalmente a mis estudiantes les digo que manejemos el 1% diario del capital, es decir, 1% de ganancias sobre nuestro capital, que no forcemos tanto las cuentas con el fin de que podamos ir creciendo ese dinero y las ganancias las llevemos al capital y volvamos a reinvertir con el fin de hacer el interés compuesto. Ese interés compuesto más adelante empieza a ayudar a hacer crecer el capital de una forma exponencial. Entonces, de los $100 al 1% diario del capital, en 25 días de los 30 del mes trabajados, me daría un total de, finalizando el mes, de 128, casi $129, de los cuales tendría una rentabilidad promedio de $29, ¿ok? Para muchos eso será muy, pero muy poco. Va a decir, no, pero es que ¿por qué tan poquito? Hay que ver, mi capital es pequeño, ¿sí? Nosotros no podemos aspirar de que con $100 vamos a tener una cuenta de $100,000 en un mes. Eso es imposible, ¿sí? A no ser que tengamos algo de suerte y alguna moneda estalló un 10,000% y te ganaste la lotería, y en pocas palabras. Entonces tengan eso en cuenta. Tienen capitales pequeños, bueno, no importa, vamos a trabajar para poder lograr que ese capital pequeño, entre comillas, vamos a hacerlo enorme, vamos a hacerlo que valga la pena tener un capital grande y que podamos generar mucho, pero muchísimo dinero, y también que ustedes puedan llegar a ayudar a muchos a lograr que salgan de esa rutina que está muy mal planteada en nuestras cabezas y empiecen a vivir una excelente vida, ¿ok? Entonces, vamos a hacer las cuentas de 25 días, vamos a multiplicarlo por los 12 meses del año, que serían 300 días de los 365 días. Al final del año, con solamente $100, estaríamos terminando el año con $1,978, ¿sí? O sea, en 12 meses ya estaríamos casi en $2,000, no es ni de 100 a 1000, es de 100 a $2,000, haciendo interés compuesto diario. Ahora pasemos a 150 días, vamos a ver cuánto nos da. Nos da casi $400, $500, ¿sí? Fíjense que hay un punto en donde en un mes empieza la cuenta a crecer de una manera mucho más rápida. Aquí ni siquiera hemos llegado a $1,000. Si nosotros ponemos 200 días, ya vamos en $700. Ponemos 250 días, ya vamos en $1,200. Fíjense cómo empieza a crecer la cuenta de una manera exponencial, ¿sí? Haciendo interés compuesto, sin forzar la cuenta, solo 25 días al mes, y fíjense, en 300 días ya vamos en $2,000, casi $2,000, de los cuales empezamos con 100. Eso sí, sin sacar ganancias. Es decir, todo lo vamos a reinvertir y vamos a trabajar sobre ese nuevo capital día tras día. Necesitamos una organización muy, muy buena, pero fíjense el resultado. Ya son $2,000, para muchos será mucho, para otros será poco, no importa. Vamos a seguir con el ejercicio. Vamos a decir que trabajamos durante un año así, ahora vamos a trabajar otro año manteniendo este capital en $2,000 promedio. Ahora pasamos a 600 días, que son 2 años, sin sacar ganancias. Ojo con eso, sin sacar ganancias, y fíjense, ya logramos llegar a $39,000, empezando con $100. $39,000. Yo no me ganaba eso trabajando como arquitecto, ni mi esposa trabajando como contadora. En 2 años, yo alrededor me ganaba, sin decirles mentiras, $5,000, $6,000 en 2 años. Aquí empezamos con $100 y logramos alrededor de casi $40,000. O sea, no es ninguna cifra loca, es solamente interés compuesto, trabajo, disciplina y no sacar ganancias, ¿sí? Ojo con eso. Ustedes pueden sacar ganancias, pero su proceso se va a frenar, se va a quitar esa velocidad con la que está subiendo, y vamos a empezar a retrasar nuestro futuro, a retrasar nuestros sueños. Tengan eso presente. Ahora fíjense, si nosotros nos vamos a 3 años, yo sé que es mucho tiempo, pero los mejores emprendimientos se forman
con 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Emprendimientos duran años, no duran días, ni meses a veces, pero a raíz del tiempo se logran obtener las ganancias. Miren lo que pasa con 900 días, es decir, 3 años. Llegamos casi, estamos ya casi tocando el $1.000.000, haciendo interés compuesto, logrando el 1% del capital, empezando con $100, ¿ok? Fíjense lo que podemos lograr, al 1%. Esto en el trading se puede hacer mucho más. Yo hago mucho más, pero es por mi experiencia, ¿sí? Pero lo que yo quiero es que ustedes sean pacientes y empiecen a lograr llegar lejos, ¿sí? Que estos resultados se empiecen a dar con el tiempo, con la perseverancia, con la pasión que le metan a esto y que sean pacientes. Es lo más importante. Yo sé que ustedes pueden también inyectar algo de capital, que vayamos, digamos, en 300 días y ustedes pueden empezar a inyectar capital a la cuenta, que me entró un dinero, quiero reinvertirlo en mi capital para acelerar procesos. Eso también es muy bueno. Aprovechen todas esas oportunidades. Voy en $2.000 y me entraron $500 de algún trabajo que hice, lo invierto aquí y estoy acelerando mi proceso. Estoy acelerando llegar a ese futuro que yo quiero mucho más rápido. Si no pueden, tranquilos, siguen trabajando esas cuentas de la misma manera. Yo sé que es un poquito cansón ir trabajando día tras día lo mismo, pero se logra. Así fue que yo salí de mis deudas. Entonces, si así yo salí de mis deudas, ¿por qué ustedes no? Así yo logré llegar en unos años, porque fue años, no fueron meses ni días para yo poder pagar las deudas que yo tenía. Llegué al punto donde logré esos capitales grandes, dejé una parte para seguir trabajando, la otra pagué las deudas y me libré de esos problemas. Entonces, pagué esto, me libré, tengo ahora inversiones en otras cosas, que más adelante lo estaremos hablando en otros videos para que estén muy pendientes al canal. Entonces, por favor, suscríbanse, porque yo les voy a estar dando mucha información que les va a poder servir para todos ustedes. Entonces, haciendo interés compuesto, logrando llegar a capitales exorbitantes. Todo eso que ustedes ven de algunos traders que hacen ganancias de $1.000, de $5.000, eso es normal, eso ocurre en el trading. Muchas veces no creen en eso. La idea es que ustedes crean que se puede, pero que ustedes logren llegar a ese resultado, que logren formarse como traders, que logren tener esos resultados y no solo unos que lo logren, sino todos, ¿ok? Estos resultados en un año son muy buenos. ¿Qué pasa si nosotros nos empezamos, en vez de con $100, puedan ustedes empezar con $1.000? En 300 días ya son casi $20.000. Es mucho, mucho dinero. Para las personas que son más avanzadas pueden hacer un 2%, digamos. Fíjense lo que ocurre. Con $1.000 ya podemos llegar a $380.000. Estamos muy cerca del $500.000 en un solo año. ¿Ok? Fíjense eso, fíjense el cambio de mentalidad que les estoy diciendo. Lo estoy logrando yo, ¿por qué ustedes no? Métanse en eso en la cabeza. Si yo lo logro, ustedes también. Esto no es una competencia de que tú ganas más que yo, de que yo sé más que tú. No. Esto lo da el trading. Esto te abre puertas. Esto te muestra que se puede. Y cambiamos nuestro estilo de vida. Estás ganando en dólares, estás viviendo en Latinoamérica o en otro país, ya sea en Europa, en España o en donde quieran, donde me estén viendo, y empiecen a ganar dólares y gastar, en mi caso, en pesos colombianos. Eso es vivir como un rey. Entonces, cambien su mentalidad, dejemos ya, el vecino me dijo que el trading eso era una estafa, no tienen ni idea de lo que aquí se puede lograr. Entonces, familia, yo lo que quiero es hacerles entender que por medio de la capacitación, por medio de la disciplina, por medio del aprendizaje, hay que estudiar mucho, sí, hay que estudiar mucho, pero ustedes estudian 5 años una carrera en las cuales muchas veces ustedes salen y no saben nada, no se saben qué es ir a enfrentar una obra. Miren, yo como arquitecto, yo salí de la carrera y salí y me enfrenté a cosas que no sabía ni idea, que tuve que aprender más afuera que en los 5 años de la universidad. Las universidades muchas veces son un negocio, es un negocio redondo, traen gente, paguen una millonada, porque yo pagué una millonada por una carrera que no me sirvió para nada, y después querían que yo hiciera
el maestría, bueno, son muchas cosas que me metieron en la cabeza que tenía que hacer para ganarme $50 de más en mi sueldo, ¿sí? Es decir, un ejemplo, si yo ganaba $500, $600, me iban a pagar $650 y la capacitación o la maestría que tenía que hacer valía $10.000. Es decir, ¿cuándo voy yo a recuperar esa inversión? Si ustedes hacen cuentas de la inversión que están haciendo sobre una capacitación, es muy grande y si lo pagan a crédito, los intereses se los van a comer. Entonces, piensen, o sea, ¿vale la pena hacer esas capacitaciones? En el trading, no, en el trading, capacítate una vez y ya depende de ti. Tú puedes estar en un mes, 2 meses, 6 meses, ya siendo rentable, sí, que al comienzo vas a estar despacio, después vas a subir tu nivel, habrán pérdidas, pero esas pérdidas son controladas. Tienes que saber trabajar tu dinero, tienes que saber manejar tus emociones, tienes que saber tu estrategia, qué vas a hacer si se mueve el mercado hacia arriba, qué vas a hacer si se mueve el mercado hacia abajo, cómo proyecto, cómo entro, cuándo salgo, cuándo entro, todo, ¿sí? Y todo eso está aquí, todo eso está en mi curso gratuito, está en mi programa de formación, está en mis redes sociales, en Instagram, en donde tengo y subo muchísima información para que ustedes, yo les estoy ayudando constantemente. Tengo un grupo gratuito en Telegram, @KikeProTrading. Ahí también estoy subiendo artículos, estoy subiendo información. Las criptomonedas están dando mucho dinero. Aquí el que no quiere ser millonario es porque no quiere. Las criptomonedas son un vehículo que te van a dar mucho dinero, pero ojo, estudiando. La mente es lo que te va a pagar. El estudio es lo más importante en el trading, la capacitación, el esfuerzo que le metes, ¿sí? Ya lo otro, que hagas en una universidad o algo, que lo hagas por pasión, porque me fascina el tema de tal cosa, de la ingeniería civil, del derecho, de la arquitectura, de la historia, de la filosofía, que lo hagas porque me fascina, porque me gusta, no porque quiero volverme millonario con eso, ¿ok? Es un consejo que se los doy porque a mí me ocurrió. No quiero decir que las universidades sean malas, lo que quiero decir es que tienes que ver hacia dónde vas a ir por medio de esa universidad o qué vas a lograr por medio de ella, ¿ok? Entonces, familia, para ir ya cerrando ya este gran video, les recomiendo, primero que todo, el curso gratuito que tengo para ustedes. Véanlo, por favor. Es mucha información que les estoy dando y los videos que estaré subiendo, las clases que estaré subiendo, los en vivos que estaré programando para todos ustedes por medio de Zoom, por medio de YouTube, por medio de todos lados, con el fin de que ustedes puedan capacitarse, ¿ok? Estoy para ustedes. La idea es que todos lo logremos. Si yo lo logré, ustedes también lo pueden lograr, pero ojo, vamos a darle duro al trading, vamos a darle duro al estudio, porque esa es mi intención, ¿sí? Vamos a lograrlo, vamos a conseguirlo. Y por último, si se me estaba olvidando, qué pena, vamos a tener pero muy presente que no se requiere capitales grandes. Por eso yo hablaba de 100 a 1000. Voy a estar mostrando resultados en mis redes sociales de cómo podemos estar logrando ganancias con una cuenta muy pequeña de $100 o de $1000, como la que ustedes quieran, y verán los resultados. Vamos a estar trabajando constantemente, llevando esas cuentas pero muy lejos, ¿ok? No se afanen por no tener un capital grande. Con capitales chicos lo pueden lograr, ¿ok? Entonces, familia, los dejo por el día de hoy. Espero les haya gustado mucho este video. Cualquier comentario, por favor, me lo hacen saber y yo con mucho gusto les estaré respondiendo. Me pueden contactar, pueden ir a una cita para ver cómo es el programa de formación. Pueden contactarme por muchos medios, porque la idea es que tengan esa cercanía conmigo y que les pueda yo también ayudar y darles y extenderles esa mano que tanto necesitan muchos y que muchos agradecerían también. Yo lo hubiera agradecido en mi momento. Lastimosamente me tocó mucho más difícil, me comí todo el barro que ustedes se pueden imaginar, pero lo logré conseguir, y eso es lo que también quiero con ustedes, y que no pasen por el barro. Al contrario, sáltense en ese pedazo y ya ustedes pueden empezar a ser rentables sin tener que tener esas pérdidas exorbitantes, ¿ok? Familia, me despido, un abrazo, me alegra verlos y pendientes al canal, suscríbanse porque voy a tener videos que les va a gustar mucho. Y ojo, a estudiar se dijo, porque ahí está el conocimiento en el trading, les va a dar esa libertad financiera que tanto buscan. Un abrazo, familia, chao.